Amigos, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Es lunes y con toda la energía y toda la información importante les doy la bienvenida a Nosotros Decimos. Estamos a día 13 de junio, a la mitad del mes. Así que les doy la bienvenida nuevamente. Déjenme decirles que aunque hay mucha información en materia de economía, de política y hasta de deportes, esta noche quiero hablarles de algo trascendental para todos nosotros: salud. Sí, sigue vigente la pandemia del COVID-19. Pero sin entrar en alarmismos, sin preocuparnos de más, pero sí lo suficiente. Les doy la bienvenida a este espacio donde me acompañan especialistas de los hospitales civiles, de la Secretaría de Salud, también de la Universidad de Guadalajara. Hablemos del incremento de contagios, del uso del cubrebocas, de lo que esto significa. Y si el tiempo nos lo permite, ¿por qué no? Preguntémosles también sobre el tema de la viruela del mono o del incremento del dengue, si es que lo hay. Los invito a que se queden conmigo. Comenzamos rápidamente. Esto es Nosotros Decimos. La pandemia del coronavirus no ha terminado todavía. A más de 2 años de que llegara el COVID-19 a México y luego de unos meses de indicadores alentadores sobre el control de esta enfermedad en el país, la Secretaría de Salud confirmó que se ha observado una tendencia de aumento en contagios a nivel nacional. Jalisco no es la excepción. Especialistas consideran que esto se debe al relajamiento en las medidas de prevención. Ejemplo de ello es que aunque el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en cualquier tipo de transporte público, hay quienes ya se olvidaron de usarlo. Fue el pasado 9 de mayo cuando el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció que el uso de cubrebocas ya no sería obligatorio, salvo en el transporte público y unidades médicas. Cuando dio a conocer la decisión tomada por la Mesa de Salud, el promedio de casos por día rondaba los 59 contagios. Sin embargo, la cifra más alta en este nuevo repunte se alcanzó el pasado fin de semana con 393 casos reportados en 24 horas. La semana del 6 al 12 de junio cerró con un aumento del 24% de casos al pasar de 1,773 a 2,214. De acuerdo con los datos de Salud Jalisco, hay 32 personas hospitalizadas por complicaciones con COVID-19. La Universidad de Guadalajara tomó la decisión de regresar la obligatoriedad del uso de mascarillas en sus planteles, al igual que algunas escuelas de educación básica, principalmente privadas. El objetivo: contener el incremento de casos entre alumnos y profesores. En la última conferencia matutina en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que la epidemia de COVID-19 continúa y asegura que se prevén nuevas olas estacionales. Señaló que, como declaró la OMS, la enfermedad ya no es inusual o emergente. En todo el mundo empezarán periodos u oleadas hacia la fase estacional. Una buena noticia sería que las defunciones se mantienen a la baja, lo que se atribuye a que una buena parte de la población recibió su esquema completo de vacunación contra el SARS-CoV-2, por lo que las autoridades mantienen de forma permanente las campañas de vacunación, acercándolas cada vez más a la población. Para Nosotros Decimos, Georgina Flores, Quiero TV. Bueno, con esta breve introducción sobre lo que es la situación, les reitero nuestra bienvenida esta noche a Nosotros Decimos. Y rápido paso a mi lugar, porque lo importante es darle la voz a los invitados. Se los voy a presentar, si ustedes me permiten, agradeciéndoles como siempre el tiempo, porque son personas con una agenda muy ocupada. Empiezo de izquierda a derecha, como suelo hacerlo, y le doy la bienvenida al doctor Ángel Nuño Bonales, que es el director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud. Doctor, gracias. Jorge, gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor Adolfo Corona, que es el coordinador de epidemiología de los hospitales civiles. Doctor, gracias por su tiempo. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. También está con nosotros el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. También lo hemos saludado muchas veces. Le agradezco, catedrático del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la UDG. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Jonás, por la invitación. Gracias a ustedes por el tiempo que nos dan, sobre todo en provecho de nuestros televidentes, que yo espero les resulte muy útil todo lo que ustedes nos compartan. Déjenme comenzar con una pregunta que puede resultar sencilla, aunque a lo mejor un poco vaga. ¿Tenemos que preocuparnos o no por el incremento de casos de contagio? Déjenme agregar un poquito. El doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, que además sigue siendo, hasta donde entiendo, el encargado de enfrentar la pandemia, ha tenido participaciones cotidianas en la rueda de prensa mañanera, se refirió al tema, digamos que criticó a los medios de comunicación por difundir el tema de la quinta ola, que puede ser un tema eminentemente mediático, no médico, pero sí se advierte que hay un aumento de casos. Y recientemente, días atrás, dábamos cuenta de que Baja California Sur volvía a retomar algunas medidas un poco más estrictas en el uso del cubrebocas.
Y reitero, ¿nos preocupamos o nos ocupamos o cómo está la situación? Doctor Nuño Bonales, si nos permite. Gracias, buenas noches. Bueno, poniendo en contexto, empezando por el nivel federal, más de 5.800.000 casos ya confirmados en nuestro país a nivel mundial. Hay cifras que hay que recordar, Jonas, para dimensionar la magnitud de lo que estamos hablando. Más de 535 millones de casos en todo el mundo, más de 6.300.000 defunciones en todo el mundo. Es decir, son datos que no debemos de dejar de pasar, de tener de lado. Ahora, la pregunta, si tenemos un problema, yo lo voy a contextualizar de esta manera. En la última semana hemos tenido un promedio de hospitalización como tal en el estado de Jalisco entre 20 y 23 casos diarios hospitalizados por COVID, en todo el sector, ¿no? Público y privado. A principios de junio teníamos un promedio de 17, ¿ok? A finales de abril, principios de mayo, teníamos 15, 16. Es decir, veamos la proporción, sí hay un aumento, pero bueno, hay que ver la proporción. En agosto, que fue el último gran momento en donde tuvimos circulación, teníamos la hospitalización de 870, 860, 880 hospitalizados por día. Entonces, veamos un ejercicio de proporción. En esta semana hay de 20 a 23. En agosto del 2021 teníamos 800, en febrero del 2021 teníamos entre 500 y 600, es decir, actualmente se ocupa el 2.4% de hospitalización por COVID de la capacidad instalada. El primer saque sería dimensionar si realmente este aumento de casos que efectivamente se ha percibido en los últimos días genera o tendría que generarnos una preocupación. Lo dejo en la mesa porque, bueno, siempre es importante dimensionar lo que hemos visto y en dónde estamos situados en este momento. Doctor, si me permite, doctor Adolfo Corona, le pregunto a usted sobre el famosísimo cubrebocas, que si bien es una herramienta útil, así nos lo han enseñado los propios miembros del cuerpo médico de diferentes instituciones, bueno, tampoco es la solución total. Yo no quiero ser quien invite a no usarlo o a usarlo en todos los espacios, pero ¿qué nos dice sobre el tema? Sobre todo con un paréntesis en particular. El mismo día en que la Universidad de Guadalajara dice, ¿saben qué? En nuestras dependencias, oficinas, espacios, van a tener que usar el cubrebocas, y el gobierno del estado dice, no vamos a cambiar la estrategia. Claro, hay una cantidad, un universo de personas mucho mayor que atienden al gobierno del estado que lo que es la institución educativa. ¿Qué opinión nos tiene usted como titular de lo que es infectología en los hospitales? Claro, epidemiología, gracias. En representación de epidemiología. Sí, claro. El uso del cubrebocas, como ya lo comentabas hace un momento, pues es una herramienta incluso de mucha recomendación por parte de instituciones a nivel mundial, como lo es la Organización Mundial de la Salud. Y tiene que ver sobre todo con el tema de, a través de las más recientes variantes que tienen una alta transmisibilidad, obviamente es un mecanismo de barrera que nos permite contener un tanto esa posible transmisión activa. Me preguntabas específicamente, por ejemplo, en este acuerdo que lanza el gobierno del estado para el 10 de mayo de este año, manifiestan que sería de uso obligatorio en ciertas instancias, en espacios cerrados, en transporte público o, por ejemplo, como es nuestro caso en el Hospital Civil, en áreas hospitalarias, ¿no? En unidades de atención de prestación médica. Y me permito citar textualmente algo que viene pronunciado ahí en este acuerdo que dice: el uso de cubrebocas podrá requerirse en aquellos establecimientos públicos o privados que así lo consideren pertinente, en atención a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Hecho por el cual a mí me parece que, bueno, la Universidad de Guadalajara, como una institución educativa con la autonomía que le compete, está en su derecho de ejercer una medida de cuidado, de protección para evitar los contagios en razón de sus estudiantes, el personal, y como una medida más, pues, de protección que les permitirá contener el efecto de esta pandemia al interior de sus instalaciones. En ese sentido, me parece que el gobierno del estado emana esa facilidad de que la institución tome su determinación con la suficiente autonomía que le corresponde. Bueno, quiero aclarar aquí, quiero ser muy claro en que esto no significa una controversia. Claro. Nadie se molestó ni nadie criticó porque la universidad haya tomado una determinación en uso de sus facultades, lo preciso.
porque luego ha habido otras instancias, me refiero a otros asuntos de carácter distinto completamente, nada que ver con salud, donde se ha generado controversia. En este caso la coincidencia y por la enorme autoridad moral que tiene la institución educativa sobre la población. Solo por eso la consulta, doctor. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, preguntarle sobre el paréntesis que estamos viviendo. Usted es una autoridad médica permanentemente consultada y quiero decirle gracias nuevamente porque a usted, al doctor, los hemos estado consultando desde que empezó este tema de la famosa pandemia, cuando pasamos los momentos más críticos y ahora que aparentemente estamos en una situación así como muy suavecita. ¿Sí es muy suavecita la situación, doctor? Bueno, han transcurrido 5 semanas de incremento progresivo en el número de casos, tanto a nivel nacional como también en alrededor de 12 estados de la República Mexicana. Y esas 5 semanas nos deben mantener ocupados y con algún grado de preocupación, porque hay que considerar que algunos países a nivel mundial vivieron este fenómeno hace alrededor de 2 meses, 3 meses, como el caso de Shanghái, como el caso de Reino Unido, en que derivado de la presencia de la variante Omicron, empezaron a tener un incremento en el número de casos significativo para considerar una ola epidemiológica adicional en esas regiones, en esos países. ¿Hacia dónde va México? Es posible que vaya a una 5ª ola. Sin embargo, creo que la tendencia que hemos venido observando a lo largo de estas 5 semanas de ninguna manera orientan a la posibilidad de que sea una 5ª ola similar, por ejemplo, a las anteriores. La 2ª y la 4ª ola de COVID-19 en México fueron las más impactantes. La 2ª, que fue responsabilidad predominantemente de la variante Delta, fue aquella ola en la que la saturación de espacios hospitalarios fue algo desesperante. Fue la ola en la que el poder contar con oxígeno para atender a los pacientes en su domicilio fue una situación verdaderamente difícil que vivimos tanto el personal de la salud como, por supuesto, la propia población. Y la 4ª ola, cuya responsabilidad es eminentemente de la variante Omicron, ha sido la más grande en cuanto a número de contagios. De hecho, consideramos que la 4ª ola es la principal responsable de lo que conocemos como la inmunidad de rebaño, que de manera conjunta con el buen nivel de vacunación que ha alcanzado México, nos ha llevado a considerar que ya alrededor del 80% de la población mexicana podría tener una inmunidad que le permita una mayor defensa ante casos nuevos de COVID-19 y por lo tanto estar en presencia del fenómeno que bien comentan tanto el doctor Ángel como el doctor Adolfo, de esa proporción de pacientes que podrían requerir hospitalización, que es muy baja, o esa proporción de pacientes que podrían presentarse con un nivel de gravedad, situación que no estamos viendo afortunadamente en este momento. Conclusión, primer conclusión sobre esta pregunta, sí debemos estar muy atentos, vigilantes del comportamiento de la epidemia de COVID, de la pandemia de COVID en México, pero creo que debemos estar sin pánico y debemos tener en consideración que sí tenemos los elementos fundamentales para generar una contención oportuna en el caso de que estas 5 semanas de crecimiento progresivo de la enfermedad nos permita observar que pudiéramos ir hacia un estado crítico de la pandemia, que la verdad no creo que vaya a ocurrir. Y con respecto al uso de cubrebocas, efectivamente la Universidad de Guadalajara toma esa decisión el día, hace una semana aproximadamente, sí, 1 semana y media, y lo hace precisamente con el propósito de prevenir al máximo posible el número de contagios al interior de su propia comunidad. Ya venían algunas instituciones educativas, sobre todo privadas, tomando decisiones similares.
y es que me parece que lo decidido en el momento del 9 de mayo por la Mesa de Salud del Gobierno del Estado deja a libre albedrío por parte de instituciones y de otras organizaciones a que si al interior se vienen observando casos en incremento, brotes, casos en, por ejemplo, niños en educación básica, los colegios podían tomar perfectamente esa determinación en aras de brindar la mayor protección posible. Entonces, efectivamente creo que no hay controversia en ese sentido y creo que la universidad lo ha decidido con pues, los propósitos que siempre ha tenido de brindar la máxima protección a su propia comunidad. Déjeme agregar, y lo extiendo para los doctores que nos acompañan, muchas escuelas primarias, en acuerdo de la dirección con los papás, siguen obligando al cubrebocas. Y dicen, sí, mira, no estorba, entonces lo vamos a seguir usando y los niños tienen que entrar con el cubrebocas. ¿Está bien? Mira, Jonás, yo creo que está bien. Yo creo que estos 2 años y medio de pandemia de COVID-19 nos han enseñado muchísimas cosas y una de las que más seguramente habremos aprendido es la utilidad del cubrebocas en la prevención de COVID, pero también en la prevención de muchas otras enfermedades infecciosas. A lo largo de estos 2 años dejamos de ver un incremento en el número de casos de influenza, de infecciones por virus sincicial respiratorio. Dejamos de ver un incremento de casos de neumonías causadas por otros virus, por otras bacterias, etcétera. Y nos quedó perfectamente claro que el uso de cubrebocas representará para el futuro una herramienta fundamental cuando hay no solamente un brote de COVID-19, sino el brote de cualquier enfermedad respiratoria que pudiera llegar a representar un riesgo para la salud pública, ya no necesariamente global, sino incluso también local. Entonces, yo creo que es válido. Yo creo que si eso ha generado la sensación de mayor protección y seguridad, es completamente válido y ahí valdría la pena, y seguramente estarán de acuerdo conmigo mis colegas, que hasta pudieran surgir algunos estudios de investigación sobre el comportamiento que ha tenido la pandemia de COVID-19 en aquellas comunidades educativas, por ejemplo, que han decidido continuar con el uso de cubrebocas de manera continua, incluso después del 9 de mayo, o la decisión de mayor flexibilidad al interior de dicha comunidad. Bueno, en este caso, doctor Ángel Nuño, y siguiendo con la misma línea, y digo, siempre dándoles la voz para lo que quieran opinar, me pregunto, y sé que muchos entre mis televidentes se lo preguntarán, ¿no es hacer más débiles a los niños? Es decir, permanentemente usar el cubrebocas, déjeme ser ignorante en mi pregunta, ¿no los hace más débiles? ¿No estará mejor que se expongan al COVID? Es una pregunta de análisis que nos hemos hecho muchos de nosotros, inclusive, de discusión, en los cuales es cierto que el grado de exposición, de microexposición de patógenos que son potencialmente infectantes y que puedan condicionar una enfermedad grave, pero que en una microdosis precisamente no te causan esto y te da ese grado de inmunidad por exposición. Realmente 2 años de haber tenido esta barrera de protección comunitaria, además del cubrebocas, el lavado y el dejar ciertas actividades, pues yo me atrevería a decir que sí ha influido en el grado de la protección inmunitaria que tienen los niños en este momento y que paulatinamente, conforme se retomen las actividades de interacción social, que esto condiciona también a la interacción microbiológica entre personas, pues como comenta el doctor, paulatinamente tendremos algunas otras enfermedades que hacía 2 años se redujeron por estos mismos motivos, diarreas, enfermedades respiratorias, enfermedades virales, sobre todo aquellas que se transmiten a través de estos mecanismos. No hay que dejar de lado 2 cosas. Uno, que es la transmisión, es decir, el número de casos, y 2, que es la gravedad de los casos. Y en este sentido hay que
hay que tener profundamente un análisis separando, porque si bien la primera, que son los casos y la transmisión, tiene mucho que ver con las medidas preventivas y los mecanismos de barrera, la parte de la gravedad de los casos está muy condicionada a la inmunidad adquirida, ya sea por contacto previo a través de la inmunidad o a través de la vacunación. Entonces, bueno, ahí ahorita vamos a seguir hablando de qué tanto nos ha impactado precisamente la vacunación para, como dice el doctor, después de haber tenido un gran momento de transmisión, no tuvimos ese impacto en la misma proporción en cuanto a la gravedad que se vio reflejado en hospitalizaciones o defunciones. Muy bien, gracias, doctor. Voy a ir a una pausa, doctor Adolfo Corona, me quedo con ustedes rapidísimo, déjeme dejar un planteamiento. Sí, nos preocupan los niños, pero creo que más nos preocupan nuestros adultos mayores. Y sé de casos en mi casa donde nuestros adultos mayores siguen aislados y yo no sé qué tan recomendable o no, pero para eso están ustedes aquí en la mesa. Regreso con los doctores, quédese con nosotros en Nosotros Decimos, ya volvemos. Bueno, ya estoy de regreso. Les quiero recordar que esta noche estamos hablando de temas de salud, de la pandemia de COVID en primerísimo lugar, pero también voy a buscar la oportunidad de que nuestros invitados nos den opiniones sobre otros asuntos que tienen que ver también con salud. Les recuerdo que me acompaña el doctor Ángel Nuño de la Secretaría de Salud, el doctor Adolfo Corona de los Hospitales Civiles y el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, catedrático del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Vuelvo con ustedes, doctor Corona, le preguntaba, ya nos hablaron los doctores sobre el tema de la población infantil, de la conveniencia de que se sigan poniendo su cubrebocas y de que seguramente como generación recién llegada, pues lo van a adoptar como una costumbre, es muy probable, muchos de ellos. Pero hablemos de los adultos mayores, perdimos a muchos de ellos. Lamentablemente fueron 2 años muy duros donde muchos de nuestros adultos mayores se nos fueron, no pudieron resistir y hoy pues muchos quedan con el miedo, están asustados francamente, lo he experimentado, lo he visto, vamos, no, aquí en mi casa estoy más a gusto, mejor que vayan los otros. ¿Qué mensaje se les puede mandar a nuestros adultos mayores, ellos y ellas? Claro. Es importante considerar que efectivamente los casos a nivel estatal, como ya comentaban los doctores, si bien podemos hacer un comparativo con el día anterior, la semana anterior, han ido con un ligero incremento en los últimos días. Efectivamente vemos en los hospitales civiles de Guadalajara que a pesar de esto, la hospitalización y la ocupación que tenemos de carga hospitalaria en nuestra institución no ha ido tampoco demasiado al alza en realidad. Hoy en día, por ejemplo, puedo hablar de que en el Hospital Civil Juan y Menchaca tenemos un 0% de ocupación hospitalaria, un 1% aproximadamente en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Pues no es nada, ¿no? Prácticamente nada. Y va en relación más o menos a lo que manejan las cifras las autoridades sanitarias estatales. Efectivamente, durante todo este tiempo estuvimos hablando de las complicaciones o las enfermedades base que podían tener las personas, sobre todo en este caso el grupo de edad avanzada, eran quienes más factibilidad tenían para desarrollar un cuadro clínico grave o exacerbar la sintomatología al presentar la enfermedad por COVID-19. La realidad es que en el estatus en el que estamos en este momento podemos decir que tenemos la fortuna de poder ya realizar nuestras actividades sin mayor tema. El tema de la prevención, las cuestiones de las medidas que estamos fomentando todavía que se sigan utilizando es sobre todo para poder contener de alguna manera los efectos de la adquisición de estas enfermedades y que efectivamente, así como cuando a un paciente le damos un tratamiento prolongado por mucho tiempo y tenemos que le llamamos ir destetando a nuestro paciente del fármaco, en este caso de las medidas también las personas van a ir acondicionándose en cuanto a su sistema inmunitario. En cuanto a las medidas de protección, también es importante que el uso del cubrebocas se siga persistiendo en ciertos entornos, como ya lo he comentado y como están las recomendaciones internacionales, en el caso de los adultos mayores. Sin embargo, por ejemplo, decía, en diferentes contextos o entornos, seguir con el tema del lavado de manos, con fomentar, por ejemplo, una práctica saludable que
que a nosotros como Hospital Civil hemos visto que genuinamente nos ayuda no solamente a contrarrestar el efecto de la enfermedad, sino también la carga de hospitalización, la vacunación, ¿no? Es algo imprescindible. Las personas decían, bueno, ya, si acaso y me pongo una y nomás porque en mi casa no me dejan en paz, ¿no? Muchas personas de edad avanzada lo decían, no se animaban, decían que tenían miedo. Nosotros en el hospital, de hecho, vimos como la mayoría de las personas que teníamos hospitalizadas, sobre todo o eran de edad avanzada y tenían comorbilidades, pero en su mayoría aquellas que no estaban vacunadas, ¿sí? No solamente venía con el tema de la edad, y que la realidad es que vamos a seguir fomentando que la gente se siga cuidando. A propósito de eso, doctor Adolfo, déjenme preguntarle sobre el tema de la vacuna, que creo, yo lo saco en conclusión después de escuchar tantas opiniones de especialistas, es como nuestro máximo escudo. Me he enterado, escuchando de viva voz, sobre todo a miembros del personal educativo. Ellos recibieron en un principio la vacuna de China, de CanSino, y están un poco confundidos sobre si les toca la cuarta o la tercera dosis, y para muchas maestras, hablo específicamente del género femenino porque es una mera percepción, fue muy impactante, es decir, se pusieron malitas, dicen ya no más. Si ya se acabó este asunto de la pandemia, ya no más vacunas. Les he dicho, maestra, ya no hay CanSino. No importa, no quiero volver a estar en cama, no quiero volver a sentirme mal. Aprovechando que está aquí esta mesa de médicos, ¿qué se les puede decir a los miembros del sector docente, que casi fueron los únicos que recibieron CanSino en Jalisco? ¿Cómo no? Sí, por favor. Gracias. Mira, Jonás, definitivamente aquí todos coincidimos y en tus espacios que nos has permitido, que han sido ya varios y llevas como una secuencia de lo que hemos vivido. Y con mucho gusto. Y ha sido algo que se ha reiterado, pero es importante para el análisis de usted que nos ve, el impacto que ha tenido la vacunación, que ha sido real. Lejos de toda controversia y que si las marcas y que si las políticas, o sea, la realidad es que hay un antes y un después de la incorporación de la vacunación masiva, de la accesibilidad de la vacunación, sobre todo en los países. En este sentido, como comentaba el doctor, se percibe, ojo, en cuanto a la presentación clínica de las personas, porque la vacunación tiene el efecto protector inmunitario para una presentación clínica, para un cuadro respiratorio de menor gravedad, porque te sensibiliza el sistema inmunológico para que tú te puedas autodefender de una mejor manera, pero no evita, ojo, no evita la transmisión. Y esa es la famosa cuarta ola o el cuarto momento de Omicron, en la cual, a pesar de que había un gran porcentaje de vacunación, hubo cadenas de transmisión, pero la hospitalización, pues bueno, se mantuvo dentro de los rangos permisibles para que los sistemas de salud pudiéramos llevar a cabo nuestro trabajo. Entonces, la vacunación como tal tiene ese efecto protector de una enfermedad grave, ¿ok? Las diferentes marcas tienen diferentes plataformas. En este sentido, la plataforma de la vacuna CanSino, la plataforma de la vacuna Astra, que son muy similares, la plataforma que tiene Pfizer o que tiene Moderna, que tienen otro tipo de tecnología con ARN mensajero. Todas estas plataformas definitivamente han sido estudiadas conforme a los efectos que pudiera generar en las personas. Si bien no hay grandes diferencias, eso hay que decirlo, no hay grandes diferencias de una plataforma a otra, sí, en el sentido de la percepción personal, pues hemos identificado que hay vacunas que las personas, y hay que decirlo, prefieren más por una marca que por otro, inclusive a veces hasta por tema de mercadotecnia. Pero en cuanto a la eficacia de las vacunas y en cuanto a los efectos que estos puedan producir en el cuerpo humano, que es principalmente cuando son locales, dolor en el sitio de la aplicación, aumento de la temperatura, leve molestia en el brazo, 24 horas después, a 48 se resuelve, a veces hay síntomas sistémicos, cansancio, malestar general, aumento en la temperatura, pero hay que decirlo, tanto estos síntomas como el efecto protector entre las diferentes vacunas, realmente no hay una gran diferencia, Jonás. Muy bien. Doctor, lo veo con CanSino argumentos. Cuenta por 2. Sí, ese es el tema también. Cuenta por 2. Entonces, después de una de CanSino, son 2 refuerzos. Para hablar de 4 dosis de alguna manera, lo cual es ideal para la protección en este momento por la cuarta ola y posible quinta ola causadas por la variante Omicron.
¿Y por qué motivo esto es importante? Porque la cepa de Omicron tiene una capacidad, aunque no total, de evadir la respuesta inmune que se ha generado con vacunación o que se ha generado con un cuadro infeccioso previo de COVID-19. Aclaro, no alarmar, porque cuando hablo de evadir la respuesta inmune, me refiero a una evasión parcial, pequeña, no total, porque si no estaríamos en una catástrofe de una nueva cuarta y quinta ola. Sí, otra pandemia. No es el caso, pero particularmente Omicron tiene esa capacidad. Por eso la insistencia a nivel mundial de sí tener por lo menos 4 dosis de alguna de las vacunas anti-COVID, considerando que CanSino fueron en 2 dosis, como quien dice. Sí, doctor, iba a comentar. Y si me permites hacer el anuncio, y aprovechamos este espacio para que sea también una primicia, estamos con la aplicación del refuerzo, del siguiente refuerzo, con la vacuna Pfizer. Esta campaña, Jonás, que actualmente está llevándose a cabo, es una campaña como muchas campañas, con todas las campañas que tienen una vigencia, entonces hay que aclararlo. Esta campaña en este momento se está aplicando solamente vacuna de Pfizer, independientemente de cuál fue el esquema anterior, esquema primario o último refuerzo. La única condicionante es que hayan pasado 4 meses, en el caso del mayor de 18 años, 4 meses de tu última dosis, ya sea del esquema primario o del último refuerzo. Si ya cumplieron 4 meses, en el caso de adultos mayores, ya debieron haberlos cumplido, porque fue el primer grupo, después de personal de salud, por grupo poblacional, fue el primer grupo al que se le cubrió. Sí. Entonces, adultos mayores que nos están viendo esta noche, que tengan su última dosis de vacuna, no importa la marca, y ya pasaron más de 4 meses, pueden acudir en este momento a la campaña de vacunación de refuerzo. Se les va a aplicar una vacuna de Pfizer y, bueno, no me dejarán mentir, esta protección generalizada de una vacuna también probada para el tema de los refuerzos, que nos vuelve a elevar la inmunidad y que nos vuelve a permitir, pues bueno, defendernos de este comportamiento que estamos observando en todo el mundo, nos permite entonces ahorita, pues hay que tomar la ventaja y hay que aprovechar. Entonces, mayores de 18 años, 4 meses. De 12 a 17 años, 5 meses también. Adolescentes también se les está aplicando un refuerzo, solo que tengan 5 meses de la última dosis aplicada. Bueno, el día de hoy estamos a 13 de junio. Para quienes se vacunaron la última ocasión, digamos al 10 de febrero, ya alcanzaron sus 4 meses. Una pregunta, doctores. Yo estoy sacando esa conclusión, a lo mejor muy caprichosamente. Me han preguntado, bueno, mucha gente me tiene la confianza, la deferencia, y yo les agradezco. Digo, si ya pasaron 4 meses, vuelve a ir a vacunarte. En los centros de salud están dando la vacuna casi sin pedir nada más que tu credencial del lector, tu identificación. ¿Es correcto pensar que a los 4 meses la eficiencia o la efectividad de tu vacuna ya caducó? ¿Estoy bien en eso, doctor? Dígame, por favor. Mi querido Adolfo, empieza contigo. Sí. No ha caducado. La inmunidad no caduca, incluso con las primeras dosis, las básicas. La inmunidad puede reducir un poco su intensidad y su capacidad de protección porcentual. Con un esquema completo de vacunación, tú tienes 94% de protección contra enfermedad grave, con 2 dosis. Pero al 8º mes de la última de esas dosis, ese porcentaje puede empezar a bajar progresivamente, lentamente, y por eso debe venir el refuerzo. En esta ocasión, ¿por qué son 4 meses o por qué son 5 meses? Por la variante Omicron, por esa capacidad de evasión inmunológica parcial que tiene la variante Omicron, que es la que está prevaleciendo en estos momentos a nivel mundial. Ya. Entonces, siempre será conveniente suministrarse la vacuna y además, a donde quiera que llegue el paciente potencial, pues le van a decir, ¿no? Le van a decir, claro, ¿cuándo te vacunaste? Claro. ¿Cuáles son tus condiciones, edad, etcétera, etcétera? ¿Conviene o no conviene? Ya, claro. si no conviene, ya le dirán, ¿no? Así es. Ahora, doctor, déjeme pasar con usted, doctor Adolfo. Sí. El tema de los niños.
Creo que ya abundamos lo suficiente en el tema de nuestros adultos mayores, que son en apariencia el grupo de edad más endeble, más vulnerable al contagio de COVID-19. Aclarando que vacunarse no te hace inmune, y eso creo que es importante subrayarlo. Sí. Se ha desatado una controversia, la ha abordado el doctor Hugo López-Gatell en las mañaneras, le han insistido porque no hay vacunas para los chiquitos, los que tienen menos de 11 años de edad. Dijo, bueno, estamos en pláticas con el laboratorio Pfizer. ¿Qué tan importante es el tema de vacunar a los chicos? De repente me queda la impresión de que exageramos. Es mi impresión. Corríjame, jáleme las orejas porque el cabello no puede. Claro, como institución de atención a la salud en la población, nosotros caracterizamos a todos los casos que abordamos en la atención médica, en los hospitales, y vaya, haciendo un contrapeso con lo que nos dicen nuestras autoridades, tanto estatales como federales, podemos identificar que efectivamente, de acuerdo al número de atenciones que se dan, a la presentación clínica, al abordaje que requieren, a las posibles complicaciones o a la evolución en general, el grupo etario que corresponde a los menores de esta edad normalmente no se asocia ni a aparición de cuadros graves de la enfermedad, ni tampoco casi han requerido hospitalización. Es por eso que, bueno, de primera instancia, antes debía cubrirse a los grupos más vulnerables, y es muy probable que de alguna manera sí pudiéramos considerar que no es que no sea importante vacunar a los más pequeños, sino que lo más importante, aunque ellos sí pueden transmitir fácilmente la enfermedad, porque en algún momento también hablábamos de qué tanto puede transmitir un menor de edad a los adultos mayores, etcétera, si la demás población, porque estamos en el supuesto también de que hay una inmunidad generada por infecciones previas o por muchas otras situaciones, este grupo de edad no requiere, como decía el doctor, tienen una adaptabilidad y una condicionante en el que su sistema inmunitario incluso podría decirse que es superior al de personas que cuentan con alguna, básicamente, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Que otra, en contraparte con personas que cuentan con alguna enfermedad base, etcétera. Es por eso que, por ejemplo, cuando se enfatizó mucho en esos grupos de edad joven, se hablaba de personas con alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes juvenil o alguna persona que tuviera algún déficit inmunitario, alguna situación neurológica, etcétera, porque teníamos que cubrir personas que se consideran, o sea, no es que no se considere un grupo vulnerable, pero en comparación, efectivamente no es lo mismo. De hecho, en los hospitales civiles tenemos, y en todas las instituciones de atención a la salud, bueno, caracterizamos, como te decía, con respecto a esa aparición, al índice de positividad, a cómo es la sobrevida de las personas en general. Y por ejemplo, en este momento, afortunadamente, estamos en históricos, porque, por ejemplo, nosotros, cuando hablábamos al principio de esta charla, respecto a cómo se comportó la pandemia en meses previos, entre enero y febrero, aquí en el Hospital Civil de Guadalajara, llegamos a tener récord histórico de hasta 170 hospitalizaciones, cuando en este momento, hoy día, en ambos hospitales tenemos solamente 3 hospitalizados, de los cuales en su gran mayoría nunca tuvimos, afortunadamente, casi nunca tuvimos, menores de edad. Y eso es un indicador que nos permitió mucho también para nosotros, la información que nosotros mandamos a las autoridades, que a final de cuentas ellos son las autoridades sanitarias estatales y federales quienes toman las decisiones, les permite más o menos ver como para dónde voltear esta generación de programas, de políticas, porque básicamente eso es como los indicadores que manejan. Doctor, lo vi con ganas de decir algo. Sí, enero, febrero del 21, ¿verdad? Del 22. ¿El 22 hasta 180? Es correcto. Sí, durante el periodo del 24 de enero de 2022 al 11 de febrero de 2022, llegamos a tener un promedio de 131 hospitalizaciones, así como en el momento más álgido, pero un récord de hasta 174 pacientes hospitalizados entre ambos hospitales, no en cada uno de ellos. Y como les decía, empezó a reportarse un descenso importante. Posterior al mes de febrero, ya a mediados de marzo, ya estábamos contando con menos del 50% de esta cifra. Y como les comento,
a pesar de que sí hemos tenido momentos en semanas previas con 0 hospitalizaciones en ambas unidades, ahorita de tener 3 a 6 hospitalizaciones en promedio es a lo que se aspira que esté incrementando. Ahora, si me permite para complementar, el tema es que será necesario en algún momento la vacunación en menores. Sí, claro. O sea, vamos a aclarar. Es como una prevención que jamás puede suprimirse. Por supuesto, ¿no? Hay que identificar esto que comenta el doctor atinadamente, que los grupos de prioridad se dieron desde una instancia internacional, observando el comportamiento, la vulnerabilidad y probabilidad de funciones y de casos graves, y que de ahí en adelante pues se han tomado las decisiones de la política pública, porque no solamente es por grupo vulnerable por edad, también por exposición, como lo sabemos, personal de salud, personas inclusive con enfermedades crónicas, enfermedad renal, mujeres embarazadas, personas con enfermedades de inmunocompromiso. Es decir, sí se tuvo esta necesidad mundial, no discriminatoria, pero sí de priorizar por la probabilidad de enfermedad grave. Entonces, en este sentido, hay que decirlo, los adolescentes, que es ahorita ya quienes se han cumplido su esquema primario y estamos retomando lo que es la vacunación de refuerzo, necesariamente los siguientes pasos pues tendrá que ir avanzando hacia el sector de 5 a 11 años y bueno, esperemos tener noticias, como bien lo comentan, ya hay negociaciones internacionales al respecto, entonces bueno, usted que nos está viendo pues no debemos de desestimar la vacunación en este sentido, pero sí, como padres o abuelitos o tíos que seamos, pues también contar, además del menor, nosotros contar con esa protección. Tíos, doctor, dejemos tíos. Estamos apenas cambiando los dientes de leche. Vamos rápidamente a una pausa, regreso con ustedes. Esto es Nosotros Decimos, ahora sí, creo que explicamos lo suficiente. Vamos a abordar con nuestros invitados otros tipos de padecimiento que están preocupando a la comunidad local e internacional. Estamos de regreso, este es el último segmento de Nosotros Decimos. Qué bueno que están con nosotros esta noche del lunes 13 de junio. Soy su servidor Jonás. Me acompañan los doctores Ángel Nuño Bonales, que es el director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud. También está el doctor Adolfo Corona, director de Epidemiología de Hospitales Civiles. En concreto, doctor, ¿de Hospital Civil Nuevo o de todos? Vengo en representación de nuestro coordinador general de Epidemiología de ambos hospitales. Muy bien. Pertenecemos a la Dirección General. Y también el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, usted lo conoce, ha sido amigo de la casa durante mucho tiempo. Él ya fue director de los hospitales civiles, hoy se destaca en su desempeño como infectólogo y también es catedrático del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Déjenme preguntarles ahora por otros asuntos un poco curiosos, así como nosotros los reporteros. ¿Por qué si aquí estamos en una situación un tanto relajada, lo diría yo, si me equivoco, por favor corríjanme, andan tan apuradísimos, por ejemplo, en China? Y sale por ahí una persona y encierran a 20,000. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué pasa eso allá y aquí como que llevamos la vida con más tranquilidad? ¿Qué es lo que pasa? China, a lo largo de las últimas décadas, ha sido un país muy cuidadoso en los aspectos epidemiológicos, porque ahí han surgido el SARS de hace 20 años, y varias de las epidemias de influenza que han azotado a la humanidad en los últimos 50 años. China, cuando tiene un brote epidemiológico de origen respiratorio, hace una contención inmediatamente por el número de habitantes o la densidad demográfica que tiene el país, y porque también identifican el riesgo de que algunos virus, como es el virus SARS-CoV-2, pudieran tener mutaciones de forma muy rápida y esas mutaciones generar nuevas variantes, nuevas cepas, para las cuales las vacunas pudieran tener menos actividad. Entonces, creo que ese es el principal motivo, y yo creo que al identificar un verdadero brote en una determinada región, es muy válido un cerco sanitario intenso para evitar que esto tenga una exacerbación poblacional. O sea, ¿es porque son muy responsables o porque son comunistas? Realmente
Los protocolos epidemiológicos tienen sus fórmulas, tienen sus definiciones operacionales y tienen su funcionamiento. Es decir, no están incorrectos, están aplicando su algoritmo de acuerdo a su contención epidemiológica, como lo dice. Igual lo haríamos aquí si observáramos esa característica de riesgo. Igual lo hicimos, Jonás, te lo recuerdo, en algún momento. Es decir, existen estas variables epidemiológicas, las cuales esta semaforización de riesgo, que ahora son términos que antes manejábamos solamente en cierto sector y ahora que son del dominio público, pues bueno, tienden a tener también otro sentido. Ojo, en Jalisco específicamente tuvimos, me parece como sociedad, todos, el gran acierto de contribuir a través de una mesa de salud, donde Universidad de Guadalajara, hospitales civiles, otras universidades, los empresarios, tú lo sabías, los medios de comunicación, etcétera. Es decir, el análisis ponderó aquellas variables no solamente del término de salud, sino también de capacidad de respuesta de las instituciones, todas las instituciones, ¿no? Y esto nos permitió tener este acotamiento que a través de esta mesa de salud ampliada, en donde todos tenían el derecho a exponer los diferentes tipos de análisis, se pudieran ir seleccionando las estrategias puntuales en las cuales en determinado momento había que accionarlas, ¿no? Creo que somos afortunados, repito, en este sentido, porque las voces de la economía, del sector educativo, del sector obviamente empresarial, pues fueron escuchadas también en cuanto a sus necesidades, y eso nos da también una actuación que ahorita que lo comentas, pues bueno, puede llegar a contrarrestar a otro tipo de latitudes en donde no tienen toda esta infraestructura para analizar los impactos no solamente de salud, sino también de lo que nos conlleva a tener pues un confinamiento. Doctor Corona, ¿algo que agregar en ese sentido? Ya lo comentaban el doctor Ángel y el doctor Héctor. Y a pesar de que a todas las instituciones de salud, a todos los gobiernos del mundo les llegó de sorpresa esta pandemia, y en la cual demostró que no estábamos como población, como humanidad, preparados para el advenimiento de una situación tan crítica. Efectivamente tenemos maneras de actuar distintas, ¿no? La mayor parte del tiempo somos reactivos ante el advenimiento de un problema, de una situación agraviante para la salud de la población. Obviamente nos preparamos y estamos en disponibilidad. Por ejemplo, en los mismos hospitales civiles, durante históricamente toda esta pandemia, ningún hospital era hospital COVID, ¿no?, de origen. Entonces, obviamente, se fueron acondicionando áreas específicas, se instó a que las autoridades, y con la venia de los mismos, las autoridades nos fueron permitiendo tener un espacio donde tratar a estos pacientes. Los hospitales, recordando que no solamente tratan COVID, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo de pandemia, todas las demás patologías siguieron existiendo ahí. Y veíamos, como decía el doctor Ángel también, con base en diferentes indicadores epidemiológicos, cómo se estaba comportando la enfermedad, el número de positivos, cuántas personas necesitaban hospitalización, de esa hospitalización, cuántos pacientes tenían una condición grave y quizá requerían intubación o alguna circunstancia. Y se fueron acondicionando estos espacios en los hospitales de acuerdo a cómo veíamos que estaba el panorama en el estado. Obviamente se iba disminuyendo o ampliando, o sea, reconvirtiendo o desconvirtiendo los espacios para poder brindar esta atención. Y seguramente en esa misma lógica, bueno, lo que están haciendo en otros países es, así como decíamos de la medida como el cubrebocas, así como decimos a veces del lavado de manos, etcétera, en un país como China, donde hablamos, decía ya el doctor Héctor Raúl, una densidad poblacional tan increíblemente superior a la de un país como México. Todo Guadalajara con sus municipios conurbados es una colonia. Una colonia, yo creo, ¿verdad? Sí. Entonces ellos, al momento de identificar, como decía el doctor, tienen como ya una especie de protocolo de acción e intervenir de la manera más inmediata para contener, porque imagínate, si aquí nos cuesta tanto contener brotes y de repente podemos, pues de alguna manera, espantarnos, decir, empieza el incremento, se viene una nueva oleada, ellos, ¿cómo lo van a contener si a nosotros nos cuesta, ¿no? Entonces, las autoridades son en ese sentido, pues obviamente ya no son reactivas, ya tienen un protocolo estandarizado y eso les permite. Aquí en México y en el mundo, yo creo que todas las instituciones de salud crearon
ese sentimiento ahora de estar mejor preparados ya para todo lo que se venga. A nosotros en el hospital fue una gran experiencia, ha sido una gran experiencia durante todo este tiempo, el poder pues dar un granito de arena para la población del Estado, para la población que así lo requiere, y creo que es un orgullo poder contar con la capacidad de la suma de esfuerzos que se vio en el Estado de Jalisco, por ejemplo. Me están diciendo en producción que ya prácticamente tenemos que cerrar. Me voy a quedar con el pendiente de que nos hablen de la viruela del mono, de la influenza. Nos vuelves a invitar. Pero con muchísimo gusto, doctor. Mucho gusto. Y además les dejo aquí a todos nuestros televidentes un indicio nada más para que vean de lo que vamos a hacer en una mesa próxima. Inteligencia artificial y salud. Porque ustedes, que son personas informadas, ya saben que es un tema que ahora está copando todo lo que es redes sociales. Ya se habla de una nueva inteligencia artificial. A mí me gustaría conocer con personas con ustedes hacia dónde nos conduce eso en materia de salud. Con todo gusto. Pues, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, agradecidísimo por su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Gracias a usted. Gracias. Pues, doctor Adolfo Corona, también gracias por haberse tomado un espacio para venir con nosotros. Es un gusto estar con ustedes. Y pues, doctor, como siempre, muy agradecido con usted, que no solamente nos visita en este espacio, sino en otros de Canal 10 Quiero TV, muy amable. Gracias, y los invitamos a la campaña de vacunación de refuerzo, por favor. Es importante, dosis de Pfizer de refuerzo actualmente está activa. Gracias, doctor Ángel Nuño. Amigos todos, estoy seguro que después de ver este programa, del cual tendremos repetición, cápsulas en nuestras redes, ustedes están más informados, más tranquilos. Sepan que si van en el camión, pónganse el cubrebocas, no es opcional, hay que usarlo. Y también cuídense. Lo mejor que nos acaban de decir nuestros invitados es que hay que mantener nuestras costumbres de aseo. No deje de lavarse las manos, de usar el cubrebocas donde vea que hay más gente. No está de más. Nos despedimos, muy buenas noches.